mereciera la pena mencionar. Su vida fue de lo más austera y discreta. Reed arregló coches en una gasolinera durante 25 años y barrió suelos en una tienda de JCPenney durante 17. Se compró una casa de 2 habitaciones por $12,000 a los 38 años y allí vivió durante el resto de su vida. Enviudó a los 50 y nunca volvió a casarse. Un amigo recordaba que su principal pasatiempo era cortar troncos y hacer leña. Reed murió en 2014 a los 92 años. Fue entonces cuando ese humilde conserje de pueblo fue objeto de portadas en todo el mundo. En 2014 murieron 2.813.503 estadounidenses. Menos de 4.000 tenían un patrimonio neto de más de $8 millones al fallecer. Ronald Reed era uno de ellos. En su testamento, aquel exconserje dejó $2 millones a sus hijastros y más de 6 millones al hospital y a la biblioteca de su pueblo. Quienes conocían a Reed quedaron perplejos. ¿De dónde había sacado todo ese dinero? Pues resultó que no había secreto. Ni le había tocado la lotería, ni había recibido una herencia. Reed ahorró lo poco que pudo y lo invirtió en valores seguros. Luego esperó a lo largo de varias décadas mientras unos pequeños ahorros se iban multiplicando hasta superar los $8 millones. Tal cual. De conserje a filántropo. Unos meses antes de que muriera Ronald Reed, en las noticias apareció otro hombre, un tal Richard. Richard Fuscon era todo lo que no era Ronald Reed. Fuscon, ejecutivo de Merrill Lynch formado en Harvard y con un máster en administración de empresas, tuvo una carrera tan exitosa en el mundo de las finanzas que se retiró a los 40 y pocos para ser filántropo. David Komansky, exconsejero delegado de Merrill Lynch, elogió la capacidad de liderazgo, los conocimientos empresariales, el buen juicio y la integridad personal de Fuscon. En una ocasión, la revista de economía Crane lo incluyó en su lista de empresarios exitosos, 40 de menos de 40. Pero luego, al igual que el ejecutivo tecnológico que hacía saltar monedas, todo se fue al garete. A mediados de la década de 2000, Fuscon se endeudó mucho para ampliar una vivienda de más de 1.500 metros cuadrados en Greenwich, en el estado de Connecticut, que tenía 11 baños, 2 ascensores, 2 piscinas, 7 garajes y cuyo mantenimiento costaba más de $90,000 al mes. Entonces llegó la crisis financiera de 2008. La crisis fue un batacazo para las finanzas de prácticamente todo el mundo. A Fuscon, al parecer, lo dejó sin blanca. La elevada deuda y los activos sin liquidez lo arruinaron. Hoy por hoy no tengo ingresos, declaró supuestamente ante el juez en 2008. Primero le embargaron su casa de Palm Beach. En 2014 fue el turno de su mansión en Greenwich. 5 meses antes de que Ronald Reed dejara su fortuna para fines benéficos, la casa de Richard Fuscon, donde los invitados recordaban el placer de cenar y bailar encima de una plataforma transparente que cubría la piscina interior de la casa, se vendió en una subasta por ejecución hipotecaria por un 75% menos de lo que la compañía de seguros calculó que valía. Ronald Reed fue paciente. Richard Fuscon fue codicioso. Eso fue lo que dejó sin efecto las enormes diferencias entre ambos en cuanto a formación y experiencia. La moraleja de esta historia no es ser más como Ronald y menos como Richard, aunque este no es un mal consejo. Lo fascinante de esas historias es que solo son propias del mundo de las finanzas. ¿En qué otro sector alguien sin formación universitaria, sin conocimientos sobre la materia, sin experiencia formal y sin contactos puede superar en tal grado en sus resultados a alguien con la mejor formación, la mejor preparación y los mejores contactos? Me cuesta dar con alguno. Es imposible concebir una historia en la que un Ronald Reed lleve a cabo un trasplante de corazón mejor que un cirujano formado en Harvard. O en que alguien diseñe un rascacielos mejor que el arquitecto que ha recibido la mejor formación. Como tampoco se publicará nunca una noticia sobre un conserje que superó a los mejores ingenieros nucleares del mundo. Pero esas historias sí ocurren en el mundo de las inversiones. El hecho de que Ronald Reed pueda coexistir con Richard Fuscon tiene 2 explicaciones. La primera